Bueno, jóvenes, continuando la segunda parte de la clase, ahora lo que vamos a ver es algunas aplicaciones referente a lo que es el podemos observar también, por ejemplo, nuestro patrimonio cultural que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu tiene la forma de un trapecio, estos cuerpos geométricos. Mira, las construcciones que tenemos acá tienen las caras de forma de un trapecio. Vamos a empezar con el primer problema. Si el costo para sembrar 1 metro cuadrado de césped es 25 soles, ¿cuánto costará sembrar? ¿Cuánto costará sembrar? ¿Cuánto costará sembrar el césped en un jardín que tiene la forma de la figura que se muestra a continuación? Podemos observar ahí. Vamos a ver la solución del problema. La resolución del problema. Como podemos observar acá, la línea roja que está indicando es 16 metros me representa la base menor. La base mayor me representa 25 metros y la altura sería 10 metros. Como datos, entonces, ¿qué tenemos como datos del problema? Como datos tenemos del problema que el costo de 1 metro cuadrado de césped vale, ¿cuánto, jóvenes? Vale 25 soles. La altura 10 metros, ¿ya? Y la base mayor es 25 metros y la base menor es 16 metros, como podemos observar en la figura, ¿no? Del jardín. Calculando entonces el área del jardín, para calcular el área del jardín tenemos que tener en cuenta justo lo que estamos viendo, ¿no? La expresión para calcular el área del jardín o la fórmula, como lo llaman, sería base mayor más base menor por la altura, todo esto dividido entre 2. Reemplazando el valor base mayor que vale 25 más base menor que vale 16 por la altura dividido entre 2. Podemos sumar 25 más 16 es 41 por la altura que es 10. Yo puedo simplificar sacar la mitad de 10, 5, entonces me quedaría 41 por 5. Y esto es equivalente al área total, 205 metros cuadrados. ¿Pero qué nos está pidiendo? Eso no es la respuesta. Nos pide cuánto costará. Pero recuerda, por cada metro cuadrado, para saber entonces cuánto me costará, lo único que tengo que hacer es multiplicar el área total, que es 205 por 25, porque 1 metro cuadrado me cuesta 25 soles. Entonces tendría lo que voy a gastar es 5.125 soles, que eso sería la respuesta. Es lo que me pide. ¿Cuánto costará sembrar el césped en un jardín que tiene la forma de la figura que se muestra a continuación? Me costará entonces 5.125 soles, que eso sería la respuesta a lo que me pide al problema. Muy bien. Ahora vamos a problema número 2. El problema número 2 dice: una piscina está formada por la figura mostrada. Calcule el área y el perímetro, ¿no?, de la figura que tenemos ahí. Podemos observar, y esta es la figura. ¿Qué forma tiene, jóvenes? Tiene la forma de un trapecio. ¿Qué clase de trapecio es? Es un trapecio rectángulo. Y va a estar formado por dos figuras, un triángulo y un rectángulo. ¿Qué datos tenemos? La altura viene a ser 32 metros. La base mayor, que acá está la base mayor, que viene a ser esto, 24. Como este vale 14, el de arriba también valdría 14. La base menor, ahí tendría 14, ¿no?, su medida. ¿Y qué más tenemos como dato? Que hay un triángulo rectángulo en la figura. Justo eso nos va a permitir encontrar calcular el perímetro que nos está pidiendo. Vamos a empezar entonces con la resolución. La estrategia del gráfico que tenemos acá, vamos a ir completando. Como podemos observar, la altura es 32. ¿Qué más? La base es 14 centímetros. Y si él vale 14 centímetros, arriba también valdría lo mismo, ¿no? Si él vale 32, el de acá también vale 32. ¿Ya? Lo que yo quiero encontrar primero es esto, porque tengo que calcular cuánto vale este lado para poder calcular el perímetro. Primero vamos a calcular el lado que tenemos acá, que este es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Me pide encontrar lo que es
este lado que es llamado hipotenusa y los demás lados van a ser llamados catetos. Si él vale 32, el de acá también va a valer 32. Vamos a ver por el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice recordando el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Lo único que debo hacer es reemplazar los valores supongamos que él sea A, entonces reemplazamos 24 al cuadrado. Pongamos que él sea B, entonces él sería B, en reemplazo 32 al cuadrado. Luego operando tendría 24 al cuadrado es 576 y 32 al cuadrado es 1024. C al cuadrado es igual a 1600. Si yo sumo ambos me da 1600. Como él está a la potencia, yo puedo pasar al otro lado a sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 1600 sería 40. ¿Por qué, profesor? Porque 40 por 40 es 1600. Pero eso no es la respuesta. Ahora vamos a lo que nos está pidiendo. Como ya hemos encontrado que el valor de la hipotenusa acá vale 40, podemos reemplazar. Profesor, pero yo puedo resolver utilizando triángulos notables. Claro que sí, porque este es un triángulo notable. También lo puedo resolver. Como otros no lo conocen, por eso lo estamos haciendo por el teorema de Pitágoras. De manera rápida, también se puede utilizar, jóvenes, lo que es triángulos notables, ¿no? Este es un triángulo rectángulo notable y lo podemos utilizar de manera directa, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a ver por teorema de Pitágoras. Calculando el área de la figura de la piscina, para calcular el área de la figura de la piscina, tengo que conocer los datos que ya tenemos, ¿no? Base mayor más base menor por la altura entre 2. Reemplaza el valor que es 38, la base mayor, más 14 y por la altura que es 32 entre 2. Y luego si yo sumo 38 más 14 me daría 52. Luego yo puedo simplificar 32 con el 2, me quedaría 16. 52 por 16. ¿Y cuánto es 52 por 16, jóvenes? 1664 centímetros cuadrados sería entonces el área de la piscina, ¿no? 1664 centímetros cuadrados. Eso sería la primera respuesta. ¿Ya? Luego nos pide, ahora calculemos el perímetro de la figura. Para calcular el perímetro de la figura, tenemos que saber cuántas son sus medidas de sus lados, de su contorno de la figura. Entonces, sumamos, acá tenemos, por ejemplo, 14, sería 38, más el 32, acá todo el contorno le estoy sumando, más 32, más 14 y más 40. Para eso me ha servido utilizar el teorema de Pitágoras. Sumo todo las medidas, el contorno de sus medidas de esta figura, de este trapecio, me saldría entonces el perímetro es 124 centímetros. Eso sería la respuesta. ¿Listo, jóvenes? Entonces, las dos respuestas que nos está pidiendo el problema, el área es 1664 centímetros cuadrados, sabe que la unidad es al cuadrado, y el perímetro de la figura es la suma de toda la medida de longitudes de sus lados, que sería 124 centímetros, que eso sería la respuesta contestando. Vamos a ver el problema número 3. Dice, un terreno en forma de trapecio está dividido en dos zonas separadas por un camino de 450 metros, que conecta los puntos medios de dos lados de la finca, como se indica en la figura. Yo te voy a dar la figura. Una de las zonas está destinada al cultivo de palma y la otra para vivienda y recreación, donde una quebrada de 400 metros cruza de forma perpendicular a las bases de la finca. ¿Cuál es la cantidad de palmas que se pueden sembrar en la zona destinada al cultivo si se siembran una planta por cada 3 metros cuadrados? Recuerda que la palma, las palmas se tienen que sembrar de manera separadas porque son árboles que crecen y pueden hacer sombra al otro si no pueden morirse, ¿no? Podemos observar la figura ahí que les está mostrando, ¿no? La figura que nos está mostrando. Tenemos, por ejemplo, tiene la forma de un trapecio. El terreno tiene la forma de un trapecio. La base menor sería 300 metros. La base mayor sería 600 metros. Eso es lo que nos está dando. Y luego tenemos a este lado, al lado de la
izquierda, que este lado la longitud es 412 metros y al otro lado, hacia la derecha, la longitud es de 448 metros. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Qué más nos dice? Que va a cruzar un camino. Este es el camino que está cruzando, que está acá, que va a tener 400 metros, ¿no?, de longitud. ¿Qué más nos da? Y los demás, los sitios que van a... ¿Qué más nos está dando? Y luego nos dice que va a cruzar ¿qué va a cruzar, jóvenes? Va a cruzar una quebrada que tiene la forma de un río, ¿no? Una quebrada. Todo esto va a medir ¿cuánto? 400. Como todo esto mide 400, porque además me dice forma perpendicular, quiere decir que va a conectar los puntos medios. Ahí está el punto medio acá, quiere decir si él es 200, él también va a ser 200. Por eso todo esto vale 400. ¿Qué datos tenemos para resolver el problema? Los datos que tenemos son la altura 200 metros, la altura base mayor 450 metros, estamos hablando de esta parte, base menor 300 metros, y se siembra una planta por cada 3 metros cuadrados. Nos dice calcular el área del trapecio antes del camino, o sea, el área de esta parte del trapecio, ¿no? O sea, de la forma del terreno que tiene, ¿no? Nos está diciendo nos pide cuál es la cantidad de palmas que se pueden sembrar, pero para eso, para saber, tengo que saber el área. Para calcular el área, entonces yo reemplazo el valor base mayor más base menor por la altura. Recuerda que estamos calculando esto, donde están acá, entre 2, y reemplazamos el valor 450 más 300 por la altura, que es 200, esta alturita de acá vale 200, porque esto van a ser punto medio, divide en dos partes iguales, ¿no?, la longitud. Y si yo sumo 450 más 300 me da 750, todo esto multiplicado por la altura. Puedo simplificar, puedo sacar mitad, la mitad de 200 es 100 y la mitad de 2 es 1, tendría 750 por 100, y esto sería 75.000 metros cuadrados. Eso sería el área, pero yo no me está pidiendo el área. Yo quiero saber cuál es la cantidad de palmas que pueden sembrar. Para saber la cantidad de palmas que pueden sembrar, tengo que haber sacado el área, pero tengo que saber la cantidad. Porque toda esta zona de acá se van a sembrar palmas. Y entonces, ¿qué debo hacer, jóvenes? La cantidad de palmas. Entonces, ¿cuánto sería? 25.000, profesor. ¿Y cómo sale 25.000? Porque lo divido entre ¿cuánto? Entre el área lo voy a dividir entre 3, porque por cada metro cuadrado tengo que sembrar una palma. Quiere decir que voy a sembrar entonces la cantidad de palmas, 25.000 palmas voy a sembrar en un área de 75.000 metros cuadrados. Recuerda, por cada planta, cada palma va a ocupar 3 metros cuadrados. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo en la clase. Espero que estén bien, que seguimos continuando con las clases. Espero que les haya gustado y se haya logrado el día de hoy la meta de aprendizaje. Nos vemos hasta otra oportunidad, jóvenes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Chao, que se cuiden. Muchas gracias por todos, por su atención.